Cordial saludos, aprendices e instructores. El día de hoy con mis compañeros Chalón Gómez, Juan José Contreras y quien les habla Tamara Cardona, le vamos a hablar sobre las partes del computador y para qué sirve. La parte interna de la CPU. En el interior de un gabinete de computadora verás cables y conectores viniendo de un lado a otro. Una cosa que hay que recordar es que cada computadora es distinta en cuanto a su interior. Bus de datos. El bus de datos trabaja en conjunción con el bus de direcciones para transportar los datos a través del computador. El tamaño del bus de datos puede ser de 16,32 o 60. Cables de datos ID. El cable ID es un tipo de cable generalmente gris que se utiliza para conectar un conector ID de la placa madre hacia un dispositivo de almacenamiento, especialmente discos duros y unidades de discos ópticos. Cables de datos SATA. Es una interfaz de transferencia de datos entre la placa base y algunos dispositivos, CD, DVD, etc. SATA proporciona mayores velocidades y mayor longitud del cable de transmisión de datos, entre otros beneficios. Disipador. Un disipador es un instrumento que se utiliza para bajar la temperatura de algunos componentes electrónicos. Su funcionamiento se basa en la segunda ley de la termodinámica, transfiriendo el calor de la parte caliente que se desea disipar el aire. Este proceso se propicia aumentando la superficie de contacto con el aire, permitiendo una eliminación más rápida del calor excedente. Disco duro. Es una unidad de almacenamiento mecánica compuesta por uno o más platos del material metálico, resistente dispuestos en un eje, encerrado en una cápsula. Son internos y por tanto unidades fijas que no se pueden extraer. Fuente de poder. Es la parte de la CPU que provee de energía a la tarjeta madre y demás dispositivos internos. Memoria RAM. Es una memoria de acceso aleatorio ya que los datos se guardan de forma dinámica. Es volátil ya que pierde su información cuando se interrumpe la electricidad en el mismo. Su capacidad puede estar entre 512 kilobytes hasta 1 gigabyte. Memoria ROM. Es una memoria de solo lectura que contiene información sobre la configuración de la tarjeta madre y su compatibilidad con cierto hardware. Aquí se controla la fecha del sistema, secuencia de arranque del sistema, seguridad, discos fijos, CD-ROM, drives, floppy, drivers, zip drivers, red, modem, sonidos, entre otros. Placa base o tarjeta madre. Una tarjeta madre está formada por una serie de circuitos que cumplen una serie de funciones determinadas para el funcionamiento de la CPU. Los principales componentes de la placa base son el socket de la CPU, hardware, el controlador del teclado firmware, el controlador del DMA, CIRQ, firmware, los buses de expansión hardware, la memoria ROM BIOS firmware, el controlador de la cache firmware. Procesador. Es un circuito electrónico que actúa como unidad central de proceso de un ordenador, proporcionando el control de las operaciones de cálculo. Se identifica rápido en una tarjeta madre porque está acoplado a la misma de un socket. Tiene forma cuadrada con un pequeño ventilador arriba y genera mucho calor. Ranura PCI. Se trata de un tipo de ranura de conexión para tarjetas de aplicación que se encuentra en la placa base del ordenador. Ranura ID. Las unidades ID se utilizan ampliamente en computadores personales y su capacidad varía de 40 MB a 1 GB. La unidad se conecta a través de un cable tipo cinta plana de 40 líneas a un adaptador de computador central ID, con frecuencia llamado controlador ID, que se enchufa en una ranura de expansión en el computador personal. Ranura SATA. Es una conexión en serie en un cable con un mínimo de 4 alambres que crea una conexión punto a punto entre dos dispositivos. Tarjetas de expansión. Las tarjetas de expansión, como su nombre lo dice, son componentes que tienen como función principal expandir las funciones o servicios de un computador. En la actualidad se clasifican por el tipo de zócalo o slot en donde se insertan. Esto quiere decir que existen tarjetas de expansión tipo ISA, PCI, PCI Express, CNR y AGP. Tarjeta de red. Permite a la computadora conectarse con otro PC para compartir y utilizar programas y recursos de otro equipo. Se utiliza en el Cyber Coffee e Intranet para la comunicación de dos o más equipos entre sí en general.
Pueden trabajar a velocidades que van desde los 100 megabytes hasta los 100 megabytes. Tarjeta de sonido. Permite crear un audio en el equipo a través de unas cornetas. Se caracteriza por la presencia de 3 conectores redondos con las siglas OUT, MIC, EIN o AUX y un conector para conectar el joystick de 15 pines distribuido en 2 filas. Este video es una placa electrónica que permite visualizar el trabajo que se está realizando en el equipo a través de un monitor. Se caracteriza porque tiene un color celeste o negro de 5,12 o 15 pines distribuidos en 3 filas, DB de 12, DB de 15. Estas tarjetas por lo general tienen memoria propia que por lo general pueden ser de 256 kilobytes. Esta USB es un dispositivo de uso universal donde se puede conectar cámaras digitales, escáner, impresoras, webcam y cualquier otro dispositivo que se haya fabricado por la tecnología USB. Se identifican por sus conectores que son aplanados. De DVD es un disco óptico de almacenamiento de datos cuyo estándar surgió en 1995. Sus siglas corresponden al disco versátil digital. En sus inicios, la B intermedia hacía referencia a video, debido a su desarrollo como reemplazo del formato VHS para la distribución de video a los hogares. Ventilador. Este es muy importante porque las partes de la CPU no se pueden recalentar y esta las mantiene frescas. Bueno, esto es todo por hoy. Gracias por su atención.